Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Carlos Añay de la Bastida tiene el placer de saludarlos para empezar nuestro programa Desenlace Dominical del 31 de julio de 2016. Bueno, la semana pasada tuvimos los festejos de Guayaquil. Felicité en su debido momento a todos los guayaquileños de corazón y también a los nacidos aquí por una celebración más de la Fundación de Guayaquil. Espero que hayan festejado muy bien. Por otro lado, quiero dar mis condolencias públicamente a la familia de Adolfo Bucaram Ortiz, que el día de hoy falleció. Mi más sentido pésame, deseo que tenga paz en su tumba y que Dios lo acoja en su seno. Pasando ya a nuestro tema político y económico de nuestro programa, durante estos días noté que al fin se publicó que ninguno de los candidatos que nos presentan en ese menú amplio de los encuestadores, ninguno está en primer lugar en la preferencia de voto, como he insistido por meses. Repito, ninguno de los candidatos está en primer lugar, ninguno. La preferencia de los ciudadanos ecuatorianos mayoritariamente es ninguno. En otras palabras, dicen, no han decidido su voto, otros definitivamente no quiero ninguno, dicen, otros en blanco, otros nulo, etc. Hay un cuadro en el diario El Universo del 29 de julio de 2016, que ustedes lo pueden ver y también lo pueden encontrar en el internet. El título es Decisión de voto para presidente en próximas elecciones. Allí ustedes notarán que ninguno está en primer lugar en las encuestas de perfiles de opinión y Cedatos. Allí se indica claramente, en el caso de perfiles de opinión, que no han decidido 67.2%. 67.2% de los encuestados no ha decidido por quién votar y apenas el 32.5% ha decidido por quién votar. No responde 0.3%. En el caso de Cedatos, en su encuesta, no han decidido por quién votar 63%. Sí ha decidido por quién votar apenas 31% y no responde el 6%. Es decir, repitiendo, en perfiles de opinión no han decidido su voto 67%, redondeando, y en Cedatos no ha decidido por quién votar 63%. En promedio podemos decir que 65% de la población no ha decidido por quién votar. Esto es cerca de 2/3 partes de la población ecuatoriana no ha decidido por quién votar. 2/3 partes sería 66.3%. 66.3%. En promedio aquí tenemos 65%, en el caso de perfiles de opinión 67.2%. Y han decidido por quién votar 32.5% en perfiles de opinión, 31% en Cedatos, en promedio 31.75%, es decir, 31 3/4. Es decir, menos de 1/3 parte ha decidido por quién votar. Y del 31% que ha decidido su voto, Cedatos indica que el 28% escogió a Correa, 21% escogió a Lasso y 8% a Cynthia Viteri. Pero del 31% que ha decidido su voto, no del 100% de los encuestados, y he aquí la manipulación de las encuestas, de la que yo siempre he hablado y he escrito y he protestado. Porque se manipulan las cifras, se manipulan los resultados y los titulares, que es lo que la gente generalmente lee, son falsos, son, por decirlo menos, equivocados. Tienen la tendencia a engañar para que el ciudadano ecuatoriano crea
que fulano está en primer lugar, que sutano tiene posibilidades y que el resto no tiene posibilidades, cuando en realidad la gran mayoría de los ciudadanos ecuatorianos no ha decidido por ninguno de esos candidatos porque quieren algo nuevo, algo diferente, un administrador con experiencia en política, que no haya pertenecido ni a este gobierno ni a gobiernos pasados. Quieren un administrador porque quieren que les resuelvan los problemas. Y los problemas nacionales son económicos y políticos, sobre todo económicos. Sobre todo quieren creación de empleo, quieren menos impuestos, quieren honestidad, quieren fiscalización, no quieren que le roben la plata para que después le graben impuestos. Y eso no lo encuentran en el menú que les presentan los encuestadores. No permitan esta manipulación de cifras que siempre han sido manejadas por un sistema contra el cual debemos luchar, contra el cual estoy en contra. Siempre he dicho, aquí no es de simplemente derrotar a un presidente, derrotar a un grupo político. No, si son lo mismo, son parte del sistema. Allí está el autollamado líder de la oposición. Financió a este gobierno, financió al presidente actual, financió a Mawad, financió a Lucio Gutiérrez, si no me equivoco. Es decir, ha participado por lo menos en estos gobiernos. Es más gobiernista que el gobierno, más gobiernista que el presidente de la República. Si tomamos en cuenta todo el electorado como debe ser la medición, es decir, el 100% y no el 31%, como lo hacen los encuestadores, Correa tiene una tercera parte de lo que nos dicen. Es decir, tiene 9%. Lazo tiene 6.8%. Cintia tiene 2.6%. Ese es el real porcentaje o los reales porcentajes de estos señores candidatos que las encuestas indican que están en los primeros lugares. Pero no están con 28% Correa, 21% Lazo, ni 8% Cintia Viteri, porque eso es solamente sobre una tercera parte del electorado que ya ha decidido su voto. Realmente, cuando se toma todo el 100%, incluyendo los que no han decidido su voto, Correa tiene apenas 9%, Lazo tiene 6.8% y Cintia Viteri tiene 2.6%. El título del artículo que ustedes deben leer en El Universo del 29 de julio de 2016 es el siguiente: indecisión persiste a medio año para elegir a presidente del Ecuador. Y en primera página de este diario, El Universo, apareció en gran titular, en primera página, en la parte superior, más del 60% no ha decidido su voto. En realidad, como vemos, es 65% en promedio de las dos encuestas, de perfiles de opinión y de Sedatos. Perfiles de opinión indican más aún que la indecisión es notablemente mayor en Cuenca. 84,4% contestó no. 84,4%, señores, en Cuenca contestó no. Y solo 14,8% contestó sí, que sí había decidido por quién votar. Es decir, menos del 15% en Cuenca, una de las ciudades más grandes del país, contestó solamente sí, menos del 15%. Y 0,8% no respondió. Es decir, de las encuestas que nos presentan estos señores de perfiles de opinión y de Sedatos, de la forma como ellos nos presentan engañosamente, en los porcentajes de 28%, 21% y 8% sobre una votación de 15%. Esta intención de voto apenas representa 15,6% o 14,8% en realidad. Y nos engañan con porcentajes de 28%, de 21%, de 8%, que no es representativo de la realidad.
porque la realidad es que Correa tiene intención de voto apenas de 9%, Lasso de 6,8% y Cynthia Viteri de 2,6%. La mayor intención de voto es por ninguno, que está entre el 63 y 67%. Eso deben poner claramente los encuestadores, que no deben manipular las cifras, deben indicar claramente el resultado de la siguiente manera. No decidieron 63%, Correa 9%, Lasso 6,8%, Cynthia Viteri 2,6%, no sabe 6%, blancos, nulos y otros 12,6%. Si ustedes suman, allí tienen 100%. No tienen 100% cuando lo hacen de otra manera, porque lo hacen sobre un porcentaje pequeño que ha decidido votar, que es el 31%. Los encuestadores no deben manipular las cifras y deben indicar claramente esto. Señores, ¿y no se dan cuenta ustedes que es extraordinario que después de tantos años de hacerse campaña política, tanto el presidente de la República como el autonominado líder de la oposición, el señor Banquero, luego de años en campaña, Correa tiene 9% de intención de voto y Lasso 6,8%, que se hace propaganda en televisión, que veo propagandas en vallas a lo largo de la carretera, pueden pasar por los ríos y ustedes verán eso, y que no es permitido por la ley electoral, pero parece que es permitido para algunos, para otros no. Luego de años en campaña, Correa tiene 9% en intención de voto y Lasso 6,8%. Y es debido a que 65% de la población ecuatoriana quiere un administrador, 20% quiere un economista, 2,8% quiere un banquero, 0% quiere abogados, según la encuesta del comercio del 20 de febrero 2016, que los invito a chequear. Miren cómo coincide con las encuestas recientes de Sedatos y perfiles de opinión.